¿Qué es lo que te hace ser humano? Este podcast habla de experiencias que has tenido a lo largo de tu mejor viaje, la vida. No es lo mismo caminar por inercia que caminar con la conciencia de cada paso. Descubre tu sentido y vayamos juntos en esto. Bienvenidos a este nuevo episodio número 20. Que es el episodio 11 de la segunda temporada. Un tema muy bueno. El tema de hoy, como ya habrás visto el título o si no has visto el título, vamos a hablar sobre la voluntad. Así como con el drama que le metiste. La voluntad. La voluntad. ¿Te has preguntado qué es la voluntad? Te pregunto a ti que nos estás escuchando o viendo. Si alguna vez en tu vida te has preguntado qué es esto. ¿Qué es ese motor que nos lleva a movernos, que nos lleva a actuar? ¿Qué es la voluntad? ¿Pater? Pues mira, siempre hay una explicación, eso, ¿no? Muy profunda de qué son las cosas. Uh-huh. Pero estoy segurísimo que más de alguno aquí, escuchando y presente, le han dicho, es que te falta fuerza de voluntad. Uh-huh. O cuando estás en un deporte y estás, no sé, tienes que superar ciertas metas, ciertos retos, métele voluntad, aplícate en la voluntad. Querer es poder, ¿no? Típica frase así también para lograr cosas grandes. O sea, como que la voluntad sí es algo que, además de ser una dimensión de la persona humana, constitutiva, ¿no? Con la inteligencia y con la afectividad, pues también es algo que de modo muy coloquial se usa bastante. Uh-huh. La voluntad. Tú también en el entrenamiento, en lo que haces, en los estudios, seguro te aplicas también así. O sea, no hay muchas ganas de estudiar a veces o de desvelarse para hacer trabajos, tareas o qué sé yo. Sin embargo, uno ve que es un bien lo que me están pidiendo, ve que es un bien hacer tal o cual trabajo porque eso va a hacer que obtenga una buena nota, una buena remuneración económica o qué sé yo. Y entonces nos aplicamos en la voluntad para conseguir aquello que ya estamos buscando. Sí, como cuando a veces, tomando el ejemplo que decías tú, ¿no? Que te decían, métele voluntad o que te dicen, métele corazón. Que a veces ya no tienes ganas, ya no tienes energía, te dicen, métele corazón. Así es. Ya no me queda nada, pero puro corazón, ¿no? Digo, como aquí casi no le buscamos la explicación y la razón a las cosas, pues dedicamos todo un episodio para hablar de esto. Porque creemos fundamentalmente que entender esto nos va a ayudar muchísimo a entender los siguientes temas, ¿no? Que es el tema de qué nos motiva, de nuestros hábitos, que como hemos visto temas anteriores de las heridas y etcétera, esto también impacta en nuestro comportamiento y cómo nos desenvolvemos en la vida. Entonces, trabajando en qué venía primero y qué venía después, decidimos que la voluntad era aquel tema que teníamos que tocar primero para después hablar de determinación, hábitos y otros temas que vendrán después. ¿Por qué es importante entender esto primero, antes de hablar de lo demás? Pues ya hemos hablado de la inteligencia y la afectividad, ¿no? Uh-huh. Y el tema de la voluntad es este elemento más dentro de la unidad de la persona que hace que nos movamos hacia un bien. Hay un escritor francés, Victor Hugo, es el que también escribió Los Miserables, que él tiene una frase que dice, a nadie le faltan fuerzas, lo que a muchos les falta es la voluntad. Porque fuerzas sí las tenemos. Y luego ya iremos distinguiendo entre voluntad y motivación. Uh-huh. Porque a unas personas les motiva a hacer algo, pero otras cosas no. Y a veces dicen, es que me falta fuerza de voluntad. Bueno, no es fuerza de voluntad lo que falta, es motivación para hacer tal o cual cosa. Por ejemplo, es muy común que yo escuche, es que padre, me falta fuerza de voluntad, por ejemplo, para hacer oración. Sin embargo, se la pasan 2 horas diarias en el gimnasio. ¿Será falta de voluntad o será falta de motivación? Esa es la pregunta. Uh-huh. Que son 2 cosas diferentes. Porque la voluntad es esta facultad que tendemos de tender hacia un bien. Si ya dijimos que la inteligencia, lo que contempla, lo que aprecia es la verdad que se le presenta delante, y esta verdad tú la puedes entender de modo subjetivo como mi verdad o como la verdad de modo más objetivo. Uh-huh. Cuando se te presenta una verdad, el hecho de que tú vayas por esa verdad es ya un movimiento. No es nada más una contemplación en cuanto que estoy entendiendo que eso es verdadero con la inteligencia,
sino que voy por ello porque lo veo como un bien. De modo que la verdad y el bien están muy relacionados. O sea, sí hay una correlación muy fuerte entre lo verdadero y lo bueno. De ahí que el tema pasado hablamos de mentira. Cuando nosotros nos inclinamos hacia la mentira, no estamos yendo hacia aquello que es bueno. Y por lo tanto nos estamos haciendo daño humanamente. O sea, bien y verdad van de la mano. Mentira y lo malo o la maldad también van de la mano. Ahora, en este juego entra también de modo muy importante la libertad. Porque para poder ejercer nosotros un acto voluntario libre, que eso nos hace humanos, plenamente humanos, tenemos que tener libertad y posibilidad de ejercer nuestra libertad. El tema de la libertad, de hecho, justo por lo mismo lo veremos después. Porque entender la voluntad es también entender la libertad. De modo que si tú tienes un acto que es bueno, es porque has contemplado una verdad y es porque eres libre. Sí, esto que acabas de decir a mí me acaba de hacer como clic con lo que platicamos en el episodio pasado, lo que dialogamos. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado o que alguien nos dice o le decimos? Es que te estás haciendo daño con eso que estás haciendo. Es que, ¿cómo no puedes ver que esto que estás haciendo te está haciendo mal? O a veces se lo decimos a alguien o vemos que una persona está haciendo algo que dijimos, híjole, es que te estás lastimando. Te está lastimando, estás yendo por el camino incorrecto, pero no podemos verlo. Y ahora lo conecto con lo que platicamos en el episodio anterior, no podemos verlo porque nos estamos contando una mentira y entonces estamos actuando basados en esta mentira y nos estamos haciendo un daño, nos estamos lastimando, estamos yendo por el camino de la maldad, si así lo quisiéramos ver. No estamos haciendo esto que nos hace daño. Aquí pongo un paréntesis, o sea, sí, pero también hay que entender otra cosa que es muy importante. A ver. Siempre tendemos al bien, nunca tendemos al mal. Entonces, cuando tú sabes que la voluntad está siempre tendiendo hacia el bien, sin embargo, objetivamente hablando, la persona se está acercando a un mal, quiere decir que la consideración de la persona sobre ese mal es como si fuera bueno. Y ahí ya hay una mentira. O sea, hay una herida de la inteligencia. Entonces, cuando estamos hablando de que una persona, en este ejemplo que yo estaba poniendo, ¿no? De que, híjole, es que no está viendo que se está haciendo daño, no hay voluntad. No, sí la hay, pero está creyendo la persona que está tendiendo hacia un bien cuando realmente es un mal. O sea, nosotros siempre tendemos al bien. Sino eso, por naturaleza. Eso, ¿no? Es por naturaleza y eso es como un default. O sea, eso es por defecto, así venimos ya de fábrica, ¿no? No existe alguien que diga yo quiero ir hacia un mal voluntaria y libremente. Y me dirás, pero padre, hay mucha gente que de hecho sí, no sé, por ejemplo, todo el mundo de las drogas, ¿no? Los excesos en las drogas, el mal que se pueden hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Están tendiendo hacia un mal. Entonces, ¿qué sucede? Porque es contradictorio lo que acabo de comentar. Bueno, no. Porque de algún u otro modo, las personas drogadictas o los que caen en exceso de drogas están viendo el hecho de caer en drogas como un bien. Al punto tal que la voluntad está tendiendo a eso. Sí, lo están viendo como un bien por una herida de la inteligencia, es decir, por una mentira, pero que entonces ven esto como un bien y dicen, es que tengo que ir hacia allá, ¿no? Exacto. Tienen esta voluntad de ir hacia allá como un bien, aunque tal vez otra persona desde afuera puede estar viendo que esta persona lo que está haciendo es hacerse daño más que hacerse un bien. Exacto. Pero nosotros estamos con el constructo, bueno, como esta naturaleza de tengo que convencerme de que esto es hacia un bien, ¿no? Ya sea a través de una mentira o habiendo sanado las heridas de inteligencia, estoy realmente yendo hacia el bien. Justo. Por eso es tan importante distinguir entre verdad objetiva y bien objetivo y lo que es subjetivo. Y no se vale, porque no se vale, o sea, no es humano esto, el decir, bueno, si para mí es bueno, está bien. Porque entonces perdemos toda objetividad de la realidad y la realidad se nos impone. O sea, la realidad es algo que no podemos simplemente decir, no existe, porque está presente, ahí está, o sea, es evidente.
Y lo estoy viendo con mis sentidos, que a través de los sentidos conocemos todo. Si yo estoy viendo un mal objetivo, tengo que mentirme para entender o para yo tender a ese mal con mi voluntad que solamente está hecha para tender a un bien. Entonces, hay una distorsión muy fuerte en la persona cuando eso sucede. O sea, por eso el bien que se persigue con la voluntad y la verdad que se persigue con la inteligencia están siempre correlacionadas. Acabas de decir acabas de decir algo que me recordó a un ejemplo que creo que lo puede explicar muy bien. A ver. En todo este tema de la meditación y la atención plena, se hizo un estudio de meditación para personas que querían dejar de fumar, pero no podían. Entonces creo que es un ejemplo perfecto, ¿no? Porque estamos hablando de personas que ven el cigarro como algo bueno porque les ayuda a desestresarse y etcétera, ¿no? Okay. Y luego hicieron una meditación atenta fumando. Sí. Y digo, esto lo hacen por varias semanas, ¿no? Y entonces empiezan a llevar a las personas, lo que acabas de decir tú, con los sentidos, describe tu experiencia. No desde la cabeza de tengo que fumar porque me siento estresado, no. Fuma y describe con tus sentidos a qué te sabe, cómo se ve, qué tiene adentro. Entonces, con los puros sentidos empiezan a describir toda la experiencia. Sí. Y el porcentaje después de este programa, que es de varias semanas, se demuestra que no todos, pero hay un decremento importante en la adicción a fumar. Entonces, me llama mucho la atención que acabas de decir que es muy importante el conocer la realidad a través de los sentidos, estar conectados con nuestros sentidos, porque es a través de ellos que conocemos la realidad. A lo mejor me desvió un poquito del tema de voluntad, pero se me hizo muy interesante esto, porque cuántas cosas no hacemos creyendo nosotros que están bien, pero cuando nos relacionamos con la realidad, no sé si la palabra sea de manera objetiva o con los sentidos 100%, a veces hace disonancia con el diálogo mental versus la realidad, ¿no? Justo. O sea, sí, la verdad es, a mí siempre me ha llamado la atención este tema porque si consideramos que la voluntad pues es un regalo que tenemos porque no la tienen los animales, no la tienen otros seres inanimados, mucho menos, ¿verdad? Y sí la tenemos nosotros porque tenemos también una inteligencia. O sea, inteligencia y voluntad son plenamente humanas. En el sentido que no podríamos tender a ningún bien si previamente no lo hemos considerado como una verdad. Sí. Y entonces bien y verdad van tan de la mano que no hay auténtico bien si no hay verdad. ¿Y cuántas cosas consideramos como bien y o verdad en nuestra vida? O sea, de mi vida actual, de las cosas que hago hoy, ¿cuántas he pasado por un filtro donde digo, realmente esto, exacto, estoy seguro que es un bien, que es la verdad? Que me quedo pensando y creo, por la misma manera de vivir, ¿no? Las prisas, los estímulos, etcétera, vamos inconscientemente construyendo verdades. ¿Y cuántas de esas? Solo arrojo la pregunta aquí para ti, para mí, para los que nos escuchan. ¿Cuántas de las cosas de mi vida hoy realmente yo conscientemente las he construido como una verdad, que estoy convencido que es un bien? Es una pregunta interesante. Claro, que ahí también entra el tema de la responsabilidad y la libertad. O sea, de hecho, si no somos plenamente libres, pues no hay un acto voluntario. O sea, si yo, no sé, te coacciono porque te digo, oye, le puede pasar algo a tu familia si tú no haces tal o cual cosa, un secuestro, por decir, ¿no? Que son muy penosos. La persona, aunque esté haciendo algo contra su voluntad, lo está realizando. Entonces, uno se podría preguntar, y es legítima la pregunta, ¿fue un acto voluntario de la persona? Hay quien dice, sí, porque lo hizo. Está viendo el acto, está viendo como tal la acción de la persona. Sí, porque alguien podría decir, pues podría decidir no hacerlo. Exacto. Pero lo que no está viendo es que no hubo plena libertad, al punto tal que era
coaccionado por una amenaza. Una amenaza, así es. Entonces, cuando no hay libertad, ¿puede haber culpa por lo que hiciste? Sí. O sea, ponle tú, si no haces, no sé, si no matas a X cantidad de personas, matamos a tu familia. Una cosa así muy drástica, ¿no? Y la persona dice, es que no quiero matar, pero si no hago, van a matar a los que quiero, que es mi familia. Y entonces va, dispara a no sé cuántas personas y dice, bueno, ya lo hice, liberen a los míos. Está cometiendo un crimen. Sí, definitivamente. Sí lo está haciendo. ¿Es culpable de lo que hizo? Sí. Claro que lo es. ¿Fue libre en su acción? Yo diría que no. Porque fue coaccionado totalmente. Es más, no hubiera hecho eso si no hubieran secuestrado a su familia. Claro. Entonces la coacción quita el grado de libertad que tienes. Y al quitar esa libertad, el tema de la responsabilidad también disminuye muchísimo. De modo que puede haber una persona que no fue responsable de sus actos, aunque sí culpable. Y ahí es en donde también el campo psicológico entra con mucha fuerza. Ahora, tú acabas de poner un ejemplo drástico, pero me quedo pensando también en tal vez ejemplos no tan fuertes o no tan drásticos, pero que también nos pegan en nuestro más profundo ser. El tema de, no sé, en el tema de la educación con los padres, ¿no? Si no haces esto, no sé qué. Si haces esto, no sé qué. O en la escuela, ¿no? O con los grupos sociales. Si haces esto, eres aceptado. Si no haces esto, no eres aceptado. Sí. Entonces, a lo mejor no son ejemplos tan drásticos, pero desde nuestra experiencia de chicos van sucediendo experiencias con personas que si haces, eres amado. Si no haces, no eres amado. Si haces, eres aceptado. Si no haces, no eres aceptado. Y que también pues puede verse como coaccionado nuestro actuar por la vida, ¿no? Justo, y luego por eso sucede que cuando se van de casa y ya no tienen ese estímulo que les dice, si lo haces te premio o si no lo haces te castigo, dejan de hacer aquello que siempre hacían cuando eran premiados. Porque nunca se convencieron de lo que estaban haciendo. O sea, no hubo una convicción profunda, porque nunca fueron libres. Y entonces se puede decir que aquello fue un acto voluntario. Difícilmente. Para que la persona crezca, madure y sea más humana, tiene que tener libertad para poder entender bien las cosas e ir hacia el bien. Esto es, o sea, libertad, inteligencia y voluntad. Claro que la parte afectiva, como tú bien decías, juega un rol muy importante, ¿no? Vas a ser querido o no querido en la medida en que tal o cual cosa, por la sociedad, por tu familia, qué sé yo. Y por ahí también se nos puede meter. Sí. Al punto tal que quita un grado bastante importante de responsabilidad cuando hay algo que no se hace del mejor modo. Por eso digo que es interesante todo esto, como la psicología también va iluminando en estos campos, incluso en el campo de la confesión sacramental, por ejemplo. Se da muchas veces eso, ¿no? O sea, puede haber esclavitudes en donde la persona no logra salir de un vicio o de un pecado. Y de los vicios y virtudes y todo esto ya más adelante también platicaremos. Pero que no logran salir de algo. Y uno no se puede limitar nada más a decir, métele voluntad y ánimo, y sí se puede. Y luego encima todavía, ¿no? Bueno, ahí te va como la cereza del pastel, la gracia de Dios que te va a ayudar. Claro que la gracia construye sobre la naturaleza, pero la naturaleza es más esencial al hombre que la gracia, porque es sobre la que se sustenta todo. Y eso no lo digo yo, lo dice Santo Tomás de Aquino. Entonces, entender bien eso, que es más esencial, aunque no más eficaz. Eficaz es la gracia, pero esencial es nuestra misma naturaleza humana. A nosotros eso, tenemos que entender que al ser humanos somos frágiles, somos débiles, que tenemos ciertas tendencias, ciertas heridas, o del corazón, o de la inteligencia, y estamos sumamente condicionados. Esa es la palabra clave aquí, condicionados. Al estar condicionados, ¿qué tan libre es el acto de la voluntad? O sea, es un tema que, sí, voluntad, qué fácil se dice, pero entender todo lo que hay detrás. Y porque hay personas que luego sí pueden salir de ciertos vicios, o hay personas que pueden formar hábitos, incluso de modo muy positivo.
Hay quien, por ejemplo, y ahora hay muchos influencers que de repente suben historias, ¿no? Hagan ejercicio y miren que yo salí no sé, de un cuerpo que no quería y lo mejoré con X cantidad de horas al día y porque es pura fuerza de voluntad y fuerza de voluntad. Y luego tienes a personas que quizás están en un estado de depresión psicológica, clínica, y dicen, es que yo no puedo aunque quiera. Sí. Y está el querer ahí, pero luego el no poder. Entonces uno dice, parecería tan fácil entender la voluntad, pero es más compleja de lo que parece. Sí, porque para, como dices tú, realmente tener actos voluntarios, necesitamos ser libres. Para ser libres hay que escarbar en el tema de las heridas y el condicionamiento, como dices tú, que hasta cierto punto, no me gusta ser totalitario, pero hasta cierto punto este condicionamiento lo podemos ir trabajando sobre la marcha. Pero va a haber ciertos condicionamientos que a veces vuelven más unos que otros y a veces trabajas uno y luego de repente sale otro. Es decir, van a estar, no sé si por toda nuestra vida, pero van a estar. Entonces, aprender hasta, o sea, hacer esta introspección en donde por lo menos podamos ser conscientes de en dónde flaqueo o en dónde realmente no son actos voluntarios y estoy más... Y ahora, también lo que tú acabas de decir, ¿dónde queda la responsabilidad? Porque no se trata de decir, es que esto no es un acto voluntario porque estoy condicionado o tengo una herida y ya, ¿no? Tampoco se trata de eso, pero sí como identificar en dónde flaqueo más o en qué vicios flaqueo más y sobre eso poder nosotros, o bueno, cada uno trabajarlo, ¿no? Justo. Fíjate que creo que es en Estados Unidos, en la legislación, que ahí cuando una persona comete un crimen, un delito, y tiene problemas, por ejemplo, psicológicos o psiquiátricos, en los que no ha sido totalmente responsable de sus actos, creo que incluso la eximen hasta cierto punto de una pena o de un castigo. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que no fue un acto humano. Fue un acto de la persona, en cuanto que una persona lo realizó, pero no libremente, que es diferente acto humano y acto de la persona. Que eso creo que ya lo vimos en un episodio anterior. Sí, lo hemos visto ya. Ahora, ¿qué se necesita para que haya un acto libre? ¿Y cuáles son las fases? Lo primero es conocer intelectualmente el bien. O sea, esto es, a lo que yo estoy tendiendo es algo bueno, porque previamente se me ha revelado como una verdad. Verdad y bien, que van de la mano. Conocimiento primero. Lo segundo es una deliberación. En la deliberación lo que se hace es se examinan las razones o se examinan los motivos, qué motivaciones lo veremos en el próximo episodio, que podrán ser objetivos, podrán ser subjetivos o podrán también ser actuales en el sentido que hoy por hoy la motivación cuál es. No ayer, no mañana, hoy. Vamos a explorar más sobre eso, entonces no me meto aquí. Después de la deliberación, una decisión. Y la decisión se ejecuta. Entonces hay decisión y ejecución. Cuando la decisión no se ejecuta y uno dice, ya lo conocí, ya lo deliberé, ya lo decidí, pero no lo voy a hacer ahora mismo, aquello como se le conoce, como un propósito. Entonces mi propósito va a ser X, Y o Z, ¿no? A finales de año voy a hacer esto, o a inicios de año una nueva vida, o qué sé yo. Estas 4 fases, estos 4 puntitos muy sencillos, si logramos tomar conciencia de ellos, nos pueden ayudar bastante para forjar nuestra voluntad. ¿Y qué se necesita para forjar la voluntad? Orden y disciplina, un medio muy concreto que podemos tener ahí. Si somos ordenados, eso requiere el fortalecimiento de los hábitos, de las virtudes, de los valores, etc. La disciplina es lo mismo. De hecho, creo que tú estuviste en algún momento de tu vida, ¿no? En una escuela militar. Y hay mucho de esto. Demasiado. ¿No? Y entonces, en el fondo, se trata también de fortalecer la voluntad. Es uno de los medios, ¿no? Otro medio es responsabilidad en el desempeño de los compromisos adquiridos. Una persona que, no sé, está en un empleo, qué sé yo, y no va porque tuvo flojera, porque no le dieron ganas, por lo que sea, hay que tener cuidado, porque entonces la voluntad se está yendo para abajo.
Constancia y perseverancia, otro medio muy concreto. Y finalmente, la distinción, fíjate, y la educación. Distinción y educación. Y me refiero a esto, una persona distinguida, o sea, cuando hay distinción en alguien es, por ejemplo, oye, viene bien peinado, bien arreglado, la ropa está limpia, planchada, zapatos tal, cual y cual. Uno podrá decir, ay, son convencionalismos del pasado, y ahora la verdad es que ya no importa tanto eso, etcétera. Sí importa para quien quiere también forjar su voluntad, porque son detalles que expresan lo que trae la persona por dentro. Incluso yo te voy a decir algo ahí. Importa a tal grado que, bueno, ahora ya salí de mi trabajo, pero en el trabajo que yo estaba en home office, no te voy a mentir, si yo trabajaba vestido, bañado y vestido, si yo trabajaba en pijama y etcétera, era totalmente diferente. Claro. Y incluso en la empresa nos decían, recomendamos muchísimo que se pongan la ropa como si fueran a la oficina. Claro. Y digo, no te están exigiendo nada más que, pues digo, a lo mejor convencionalmente se podría decir, ponerte la camiseta, o sea, realmente creértela y ponerte visualmente, cuando tú te ves de esa manera, como dices tú, limpio, arreglado, etcétera, influye mucho, ¿no? Para cualquier cosa, no nada más trabajo, ¿no? Pero sí. Y en el tema de educación también, o sea, una persona educada, a ver, no es una persona que tiene 1000 estudios. Uh-huh. Una persona formal, educada, es una persona que también sabe medir sus palabras, que es prudente, claro. que sabe cuándo intervenir y cuándo no, que no se le va el lenguaje a, no sé, lo más prosaico o corriente o soez, como se dice también, ¿no? O sea, que sabe con quién está, cómo debe de hablar, cómo se debe de dirigir, qué tipo, ¿sabes? Uh-huh. O sea, como que es otro tipo de pensamiento, de educación lo que se genera cuando una persona mantiene orden, disciplina, perseverancia, etc. Y todos estos son medios muy concretitos para decir, quiero fortalecer la voluntad. Porque ¿qué sucede después? Que si no hay una fuerza de voluntad que está presente en nuestra vida, sí podemos caer en la abulia, que es cuando no tenemos voluntad para muchas cosas. Para otras sí, pero para muchas no. Y ahí tendremos que meternos a ver qué te motiva y qué no te motiva, que es el siguiente episodio. Sí. O de plano, cuando ya se convierte en una obsesión esto, el tema de la indecisión, o sea que no me puedo decidir por nada, ya estamos hablando de un tema psicológico que también se llama aboulomanía. Y ahí es cuando la persona es incapaz de tomar una decisión, mucho menos una deliberación y un conocimiento del bien que estoy persiguiendo. Claro. Bueno, con esto creo que acabas de incluso cerrar y decir de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio y sí. etcétera. Yo no tengo nada más que agregar en este momento. Pues muchas gracias por este episodio sobre voluntad. El siguiente, bueno, va a ser eso, la motivación y la determinación, que también es bastante escuchada, sobre todo en este tipo de cuestiones. Sí, creo que va a empatar, más bien va a embonar muy bien y va a complementar mucho lo que estás compartiendo ahora. Porque creo que incluso con lo que tú acabas de comentar a mí me queda clarísimo cómo trabajar la voluntad o cómo se fortalece la voluntad. Sí. Pero de pronto también puede haber quien diga, es que lo que yo batallo es ser disciplinado o yo batallo en ser perseverante o etcétera, ¿no? Entonces, si queremos fortalecer la voluntad de ser disciplinados, perseverantes, etcétera, pero ¿cómo podemos llegar a hacer eso, no? Entonces ahí es donde entra la motivación, que es justo lo que vamos a abordar el siguiente episodio. El siguiente episodio de Es de Humanos. Somos Ilumina Más.